Chilevisión Noticias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta edición central de Chilevisión Noticias y CNN Chile. Muy buenas noches, vamos a partir con la molestia que ha generado en gran parte del oficialismo el anuncio del presidente Piñera de que va a poner urgencia al proyecto que consagra el matrimonio igualitario. Hablaron de traición, de bofetada. El enojo hace que varios parlamentarios, especialmente de la UDI y de RN, anuncien distancia en las próximas iniciativas del gobierno en el Congreso. Dicen que esta exigencia nada tiene que ver con el enojo que sienten con el gobierno, que no es marcar distancia de Sebastián Piñera después de su anuncio de dar urgencia al matrimonio igualitario. Lo claro es que a varios ya se les había escuchado decir que la buena onda con el Ejecutivo se acabó después de la cuenta pública. Consideramos que el día de ayer el propio presidente de la República pidió perdón por haber llegado tarde con algunas ayudas. Y no queremos que en septiembre, en octubre, esta situación vuelva a ocurrir. El matrimonio igualitario no está dentro de las urgencias que tienen los chilenos. Las urgencias de los chilenos pasan porque el gobierno entregue beneficios que les permitan enfrentar de mejor forma los graves efectos de la pandemia. En esta foto solo parlamentarios UDI, es que son ellos los que presentaron la indicación para ampliar el IFE hasta diciembre, una que para otros suena a jugada política. Tuvieron una discusión donde se tiraron los platos, los servicios, los muebles por la cabeza, y lo que requiere este país es que el gobierno y la alianza de gobierno que está ejerciendo el cargo en nuestro país actúe con mesura. Y quiero invitar a los parlamentarios a no jugar con las necesidades de la gente, a no utilizar el matrimonio igualitario para pasar factura. A este diputado también le molestó el anuncio sobre matrimonio igualitario, pero dice hay otras formas para manifestarla. Un enojo que se despertó en algunos en Renovación Nacional, pero sobre todo en la UDI. Por eso fue uno el llamado a los parlamentarios. El gobierno no le va a exigir a ningún parlamentario votar apruebo o rechazo en este proyecto. El gobierno solamente está poniendo urgencia para poder discutirlo prontamente. Pero el daño está hecho, dicen en el oficialismo, tanto así que los parlamentarios leyeron el mensaje del presidente como uno que perjudica directamente a un candidato a la moneda del sector, Joaquín Lavín. Dejemos de estas discusiones ridículas de la política, si este proyecto beneficia a tal o cual candidato, eso solo le importa a las obsesiones de los partidos. Hay distintas visiones. Joaquín Lavín es un conservador, yo lo he dicho varias veces, yo soy una persona liberal que cree profundamente en la libertad. Él cree que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero justamente porque es cristiano comprende que la dignidad y el respeto a todas las formas de familia, a hombres y mujeres por igual, es una obligación ética y moral. Yo estoy a favor del matrimonio igualitario, pero hay que hacer un debate, una discusión con respeto por las personas que no están de acuerdo. Sebastián Piñera desató una crisis en Chile Vamos y algunos parlamentarios congelarán su relación con el gobierno. Nada fácil será poner paños fríos en Chile Vamos e incluso dicen podría pasarle la cuenta en los proyectos que pretende sacar del Congreso Nacional. Carabineros detuvo a 4 personas que evadieron un control durante el horario de toque de queda y huyeron a toda velocidad. Después de una intensa persecución, se les encontraron municiones. Su actitud sospechosa los delató. Carabineros intentó fiscalizar a los ocupantes de este vehículo, pero de inmediato decidieron huir. Al intentar ser fiscalizados estas personas, se dan a la fuga, ¿cierto? Incluso dejando hasta la manguera del servicentro botada, iniciándose de esa forma una persecución. La huida se transformó en una persecución policial que culminó cuando los sujetos ingresaron a otra estación de servicio desde la que no pudieron escapar. Una de las patrullas como que tendió a pasarse y ya ingresó al servicentro, mientras la otra le fue a cerrar el paso en la otra entrada. Todos creíamos que habían asaltado el servicentro acá al lado. Según Carabineros, los sospechosos actuaban de manera similar a aquellos que se dedican a realizar abordazos en la capital, forma de delinquir que se moviliza a regiones. Uno siempre veía en la tele el Santiago, en Valparaíso, pero nunca acá, porque a veces uno siempre piensa que son de otros lados las personas que vienen a hacer estas cosas. Por ejemplo, en mi calle ya prácticamente todos tuvieron que poner cámaras de seguridad, ya estaban abriendo los autos. Los 4 individuos, entre ellos una mujer y un menor de edad con antecedentes, fueron formalizados por infringir el Código Sanitario y por la Ley de Control de Armas.
Estas personas, al ser registradas en sus vestimentas, portaban munición de escopeta. La CIP de Carabineros realizará las diligencias para encontrar el arma que eventualmente podría haber sido arrojada durante la persecución y utilizada en otros asaltos. ¿Cuántas veces han asaltado acá? ¿Muy peligroso? ¿Ha sido repetitivo? Sí, hartas veces ya. Se dan como 3 veces repetido últimamente. El Tribunal de Garantía decidió dejar a los 4 individuos en libertad, pero con arraigo nacional por los 120 días que durará la investigación en su contra. Después de anunciar que pondrá urgencia al proyecto de matrimonio igualitario, el presidente Piñera se enfrentó a la oposición de gran parte del oficialismo. Sí, y su respuesta a estas críticas es uno de los temas de la entrevista que le realizó Mónica Rincón para Chilevisión Noticias y CNN Chile. La revisamos a continuación. Buenas noches, presidente. Buenas noches, Mónica. Voy a comenzar con una cita, comillas. El matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer para generar una nueva familia, para recibir los hijos que Dios nos mande. ¿La reconoce? Sí. Es suya, ok. Entonces quiero preguntarle cómo cambió de opinión y por qué, y pasó de negar a apoyar el matrimonio igualitario. Hay esa maravillosa canción, Cambia, todo Ya, pero cambia. ¿qué lo hizo cambiar y cuándo? La vida, el conocer a mucha gente, el conocer a muchos casos. Esto es una relación de afecto, de amor. Y yo pienso que esto no es un tema de izquierda o de derecha, ni un tema religioso. Los matrimonios religiosos van a seguir siendo entre un hombre y una mujer. Esto es un tema de libertad de elegir a quien uno quiere amar. Es un tema de protección y dignidad de toda la familia. Es un tema de igualdad ante la ley. Todo eso me fue llevando, y este es un tema que conversamos muchas veces con los ministros, en el comité político, con mucha gente. Ok, entonces un proceso hizo usted. Bueno, como cambió, oiga, Mónica. Como cambió Michelle Bachelet, me Y como que no, como cambió el presidente Obama, el presidente Biden, la canciller Merkel, el primer ministro Cameron. ¿Cuántos ministros sabían que usted iba a anunciar esto en la cuenta pública? ¿Cuántos? Algunos les pedimos discreción, pero sí lo habíamos conversado muchas veces en el comité político, con parlamentarios. ¿Por qué no lo socializó con su alianza de gobierno? ¿Y cómo va a enfrentar, hablando de familia, esta especie de divorcio que ya se está provocando? Le avisan de traición, que usted traicionó su programa, a los evangélicos, a los que les pidió el voto, que le van a bloquear proyectos. ¿Por qué no lo socializó y cómo lo va a afrontar? Estamos en el siglo XXI. Lo que yo he pedido es que un tema tan importante como que tiene que ver con la libertad, la dignidad, el amor, el cariño, se pueda tratar en el Congreso. Y hay algunos que quieren impedir que un tema como este se discuta. Yo no le pido a nadie que vulnere su conciencia. Cada parlamentario votará en conciencia y de acuerdo a su propia libertad. ¿Cree que se quiebra la coalición? Por supuesto que no. ¿Cree que le van a bloquear proyectos? Tampoco, mire. Entonces, ¿qué es esto? ¿Son bravatas? Mire, se dicen tantas cosas en esta vida que si uno las recogiera todas. Yo le aseguro a usted, por ejemplo, hoy día tuvimos un gran avance en sacar adelante el ingreso familiar de emergencia universal. ¿No se lo van a bloquear, dice usted? No. Ok. ¿Qué urgencia le va a poner al proyecto? Le vamos a poner urgencia esta semana y la vamos a decidir mañana. ¿Pero de qué tipo? Porque si es urgencia simple no es mucho. No, la vamos a decidir mañana, pero va a ser la urgencia necesaria para que este proyecto se discuta, porque lleva casi 4 años en el Congreso. Sí, porque no le habían puesto urgencia justamente en su gobierno. La pregunta es, ¿va a ser más que urgencia simple? Va a ser la urgencia necesaria. ¿Y eso qué es? La necesaria. Ya. Mucha gente dijo que estaba muy bien que hubiera pedido perdón por primera vez por llegar tarde con las ayudas y por la rabia y la frustración que esto generaba en gente que las necesitaba, en la ayuda social. Pero muchos quedaron esperando que pidiera perdón por las vulneraciones a los derechos humanos producidas por agentes del Estado. Mire, ¿Lo Mónica, haría? yo sé que hubo gente que tenía muchas necesidades y no fuimos capaces de llegar a algunos de ellos con la ayuda necesaria en el momento oportuno. A esas personas yo les pedí perdón. Pero también quiero decir, Mónica, que el gobierno de Chile ha hecho un esfuerzo gigantesco desde el primer día. El primer caso de COVID en Chile fue el 3 de marzo. 4 días después anunciamos el ingreso familiar de emergencia, el ingreso mínimo garantizado. Le pregunto por si usted no consideró pedir perdón por las violaciones a los derechos humanos realizadas por agentes del Estado. Yo sé que hubo atropellos o violaciones a los derechos humanos, pero nunca ha habido una política institucional, ni del gobierno, ni de Carabineros, ni de la PDI, ni de las Fuerzas Armadas. Algunos no cumplieron con su deber, no respetaron los protocolos, no respetaron las reglas, cometieron abusos, cometieron atropellos. ¿Y esas personas? ¿Cuál ha sido nuestra política? Todos los antecedentes en manos de la Fiscalía para que investigue no lo pensó. Y que los tribunales juzguen, porque así corresponde en un Estado de Derecho. Uno pide perdón
Porque pedir perdón en nombre de los demás es muy fácil. No, a veces es muy difícil. Uno cuando pide perdón por las faltas que cometieron los demás es curioso. Presidente. Pero sí le puedo decir a usted que uno de los desvelos más grandes que hemos tenido cuando fue el estallido social fue proteger los derechos humanos. Cuando fue la pandemia fue proteger la salud y la vida de los chilenos. Cuando fue la crisis económica fue proteger los empleos y los ingresos de las familias ¿se ha chilenas. arrepentido alguna vez de haber postulado a un segundo mandato y que además tenía como lema tiempos mejores? ¿Se ha arrepentido alguna vez? Mire, hay una canción de Edith Piaf que dice no me arrepiento de nada y hay otro dicho que dice de los arrepentidos el reino de los cielos. Yo asumí esta responsabilidad de ser presidente y voy a entregar lo mejor de mí mismo hasta el último día. ¿Nunca se ha arrepentido de haberlo hecho? Voy a entregar lo mejor de mí mismo hasta el último día. Presidente, ¿cuánta responsabilidad tiene usted y su gobierno en el desastre electoral reciente de la centroderecha? El desastre electoral, Mónica, no es solo de la centroderecha. No, por eso le pregunto, pero usted no lo vamos a hacer responsable de los otros partidos, le pregunto por los ¿Quiénes tuvieron suyos? un desastre electoral? Todos los que han gobernado los últimos 30 años. Es decir, Chile Vamos y la antigua Concertación. Le voy a dar un dato. Perdimos este equipo o este conjunto, 45% de los votos. El 60% lo perdió la ex Concertación, el 40% lo perdió. Pero ¿cuál es su responsabilidad Chile en su sector? Bueno, todos tenemos responsabilidad. Ya, pero ¿usted cree que la gestión del gobierno les afectó también a ellos? Pero yo le digo una cosa, hubo un castigo a todos los que han estado en el gobierno los últimos 30 años, incluyó a la ex Concertación y a Chile Vamos, y yo asumo la cuota de responsabilidad, pero créame, la responsabilidad es muy compartida. Presidente, y lo dijimos ayer, sí, presidente, lo dijimos ayer, pregunta. por una cosa muy cortita. Pues los 30 años fueron de grandes logros, pero también de grandes silencios, vacíos. Y eso es lo que la gente quiere que cambie y nosotros queremos ser parte de ese cambio. Para cerrar, presidente, ¿cómo cree que lo van a recordar los chilenos? Mire, me gustaría que me recordaran como un presidente que se levantó muy temprano todos los días, se acostó muy tarde todas las noches y entregó. Pero ¿cómo cree que lo van a recordar? Mire, nosotros enfrentamos tres grandes crisis. La crisis política la estamos encauzando dentro de la democracia y el Estado de Derecho. La crisis sanitaria, hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para proteger la salud y la vida de los chilenos. La crisis económica, Chile se está recuperando con mucha fuerza. Yo espero que cuando se decante el polvo, la gente aprecie que nuestro gobierno le tocó enfrentar tiempos extraordinariamente difíciles y que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para proteger la vida, para proteger la calidad de vida, para darle a los chilenos un futuro mejor. Veremos qué dicen los chilenos. Muchas gracias, presidente. Buenas noches. Gracias, Mónica. Vamos ahora a una noticia de último minuto. Un trabajador que realizaba una mantención en un poste de luz falleció luego de que se produjera un accidente. Vamos a ir con Nicolás Krum, quien nos cuenta detalles de esta información. Nico, hola, buenas noches. Sí, ¿qué tal, Daniel Maca? Buenas noches. Efectivamente debemos informar el lamentable fallecimiento de un trabajador de cerca de 30 años que perdió la vida haciendo un trabajo de reposición de fibra óptica aquí en la intersección de calle Vista Hermosa con Gladys Marín en la comuna de Estación Central. Esto sucede justo cuando esta persona está sobre una escala haciendo el trabajo de reposición de fibra óptica en un poste y un camión que venía trasladándose por la calle Vista Hermosa pasa a llevar un cable que finalmente es este cable el que arrastra esta escalera y que finalmente cae al piso este trabajador de 30 años, lamentablemente perdiendo su vida en el lugar. Es por eso que hasta este punto tuvo que llegar personal de la CIAT de Carabineros para empezar a hacer las primeras diligencias y poder determinar finalmente cuál fue la causa del deceso de esta persona, quien, como les decíamos, se encontraba haciendo un trabajo de reposición de fibra óptica. Es por eso que se descarta, por ejemplo, que haya habido algún impacto eléctrico producto de los trabajos, porque no habría sido un cable del tendido eléctrico, sino que un cable de la fibra óptica que se estaba instalando en este lugar. Este trabajador pertenecía a la empresa GTD y lamentablemente, como les decíamos, tenemos que informar el lamentable fallecimiento de esta persona y que ahora está siendo investigado este caso por la CIAT de Carabineros. Gracias, Nicolás. Lamentable información. Muy buenas noches. Bueno, la Seremi de Salud Metropolitana abrió un sumario sanitario contra Arturo Vidal para investigar las circunstancias en que contrajo el COVID. La autoridad sanitaria busca determinar si Vidal vulneró la burbuja sanitaria por la que debía regirse, producto del compromiso deportivo para representar a nuestro país en la doble fecha clasificatoria para el Mundial de Qatar. Recordemos que Vidal, como deportista de alto rendimiento, cuenta con un permiso especial que lo faculta para no hacer la cuarentena obligatoria,
pero le permite realizar solamente los desplazamientos en el contexto de sus obligaciones profesionales. El volante del Inter de Milán puede presentar sus descargos y la multa que arriesga es de hasta 40 millones de pesos. 22 personas fueron detenidas tras ser sorprendidas en una fiesta en la casa de un exfutbolista, no respetando el aforo máximo ni el toque de queda. El hecho provocó el malestar de los vecinos de Lo Barnechea, dado que esa comuna retrocede a cuarentena desde mañana. ¿Dónde y cuándo lo detuvieron? Ayer. ¿Dónde? En mi domicilio particular. Así comenzaba la audiencia de control de detención y formalización de cargos contra el exfutbolista y actual comentarista deportivo Dante Poli. Había una junta social de la cual superaba el aforo permitido. Carabineros llega al lugar y una vez que certifica esta situación, se procede a la detención obviamente de todas estas personas conforme a la normativa. ¿Y a qué hora fue esto? Aproximadamente 11:45. Reunido junto a 21 personas más, también detenidas, todas convocadas por el imputado, manteniendo al interior bebidas alcohólicas y música audible desde el exterior del inmueble. 14 hombres y 8 mujeres reunidos en la casa de Poli en Lo Barnechea, violando la normativa sanitaria de toque de queda y sobrepasando el aforo máximo permitido. Entre los asistentes detenidos estaba el periodista de Chilevisión Karim Bute, quien quedó apercibido por la justicia. Da cuenta del trabajo policial. Ahora, lamentablemente, también da cuenta de que hay personas que no han logrado entender que hay que seguir tomando las medidas sanitarias. Repetición de fiestas clandestinas que causa la molestia de vecinos y de la autoridad, sobre todo por tratarse de una comuna que ante el alza de casos volverá a cuarentena este jueves. Igual es una irresponsabilidad, nada más que eso. No había bulla de todas maneras, no se sentía nada. Realmente era tarde igual. ¿A qué hora? Todo esto terminó como casi a la 1:30 de la mañana. Terrible que la gente no entiende que hay que cuidarse, ¿no? La gente está cansada también de tanto encierro, ¿ah? Entonces creo que la gente que está vacunada tiene que tener más libertades. Por esta situación, Dante Poli fue formalizado por poner en riesgo la salud pública, delito previsto en el artículo 318 del Código Penal, por lo que quedó con la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual, mientras transcurran los 60 días de investigación. Chilevisión ha informado a través de un comunicado que se ha puesto fin al vínculo laboral entre este canal y el periodista Karim Bute, después de que asistiera a una celebración privada en la que se contravinieron las normas sanitarias vigentes en el contexto de la pandemia. Lamentamos profundamente la partida de Karim, que ha sido siempre un miembro muy valorado de nuestro equipo, tanto por su calidad humana como por su talento y entrega profesional. Y además reafirmamos nuestra línea editorial que está orientada a estimular las conductas preventivas frente a los contagios como una forma de servir a toda la comunidad. Luego de este comunicado oficial de Chilevisión, damos paso a otras noticias para contarles del devastador paso que han tenido las fuertes lluvias en algunas zonas del sur del país. La gran cantidad de agua caída mantiene sectores anegados, mientras que en Ñuble, el torrente del río Itata se llevó un puente mecano. El fin de semana podría llegar un nuevo frente. Pasó susto anoche, ¿no? Lamentablemente hoy la madre naturaleza nos ha dañado un poquito. Es el panorama con el que despertaron en varios sectores del sur del país. Fueron 2 días de intensa lluvia que dejaron graves consecuencias. Estamos un poco preocupados porque no podemos pasar por nuestra casa. Este es el camino que lleva hacia nuestra casa. Ustedes pueden ver que está totalmente inundado. En Melipeuco, varias familias quedaron completamente aisladas luego que la fuerza del caudal arrastrara y hasta cubriera por completo los puentes de esa zona. Están nuestros animales atrapados ahí. Está toda nuestra comida, toda nuestra ropa. Nos inundamos, la casa está como con 15 o 20 centímetros de agua. ¿Apenas ver su casa en el agua? Sí.
y ver los chanchitos en el agua, todos metidos ahí. Fueron cerca de 100 familias las afectadas por el desborde del río Tolten, además de 40 viviendas anegadas en medio de predios inundados y caminos totalmente cortados. Son 100 familias damnificadas, pero en Tolten, de acuerdo a la nomenclatura que utiliza ONEMI, hay alrededor de 4.000 habitantes que están siendo afectados de una u otra forma por este sistema frontal. Se evacuaron los animales a lugares más altos y hay algunas personas que no han querido salir de su domicilio, pero sí, algunos se han ido a casa de familiares. El municipio realiza un catastro de los daños para ayudar a todos quienes se mantuvieron en la zona. En el sector se decretó alerta roja con el fin de movilizar todos los recursos necesarios mientras los damnificados fueron llevados a albergues. Complicaciones que también se registraron en la región de Los Ríos. Con respecto a las personas que perdieron parcial o totalmente su vivienda, y estamos también acelerando la ayuda para que esas personas prontamente puedan tener la recuperación de esos materiales para poder reconstruir. Reconstrucción que también será necesaria en la región de Ñuble, donde la crecida del río Itata arrastró un puente provisorio cerca de Yungay. Afortunadamente en el sector no se registraron lesionados, panorama que en unos días podría volver a repetirse. Entre lunes y martes llega otro sistema frontal y probablemente se va a conectar con otro río atmosférico, y los volúmenes de agua que nuevamente se están estimando son altos, por lo tanto la misma zona volvería a ser azotada, e incluso hay una posibilidad de que entre el martes en la noche, madrugada del miércoles, incluso algunas gotas podrían acercarse a la región metropolitana. Precipitaciones que se prolongarán en el sur pero con menor intensidad durante las próximas horas. Lluvias que parecían perdidas en medio de los déficits de agua caída a los que ya estábamos acostumbrados. Después de casi un mes de juicio, fueron declarados culpables de homicidio calificado los dos acusados en el crimen del joven scout Tomás Acevedo. La sentencia desestimó gran parte de los alegatos de la defensa y el próximo viernes se va a conocer la condena. ¿Por qué se ensañaron con el cuerpo de Tomás? Inocente de toda culpa. Por votación unánime, condenar a Ulises Octavio Labrín Garrido y a FCSM como coautores del delito de homicidio calificado. Tras casi 2 años de la muerte del joven scout Tomás Acevedo Olea, el Tribunal de Juicio Oral de Rancagua realizó su lectura de veredicto que declaró culpables de homicidio calificado a Ulises Labrín y una adolescente. La participación de Ulises Labrín como autor directo e inmediato del hecho se encuentra en lo prescrito en el mismo artículo 391 del Código del Ramo al llevar a cabo la acción de matar prevista en dicha norma. En el caso de F, su intervención es la del artículo 15, número 3 del mismo código, pues se concertó con el imputado para facilitar los medios y para llevar efecto el delito, además de presenciarlo sin tomar parte en él. En la lectura, el tribunal estableció que las 3 calificaciones que se discutieron en el juicio, alevosía, premeditación y ensañamiento, eran atribuibles en diferentes medidas a ambos imputados. El ensañamiento solo se le atribuyó a Labrín, ya que se estableció que de las aproximadamente 280 heridas que tenía Tomás, solo 8 eran mortales. El tribunal no acreditó que la joven tuviera esta calificación. El tribunal consideró que ambos premeditaron el crimen. Se cometió con ensañamiento y además con premeditación conocida. Es decir, hubo un plan de por medio, en la cual ambos acusados estuvieron de acuerdo en llevarlo a cabo, en ejecutarlo. Se descartó la pretensión de la defensa de calificar la participación de F en alguna de las figuras del artículo 16 o 17 del Código Penal, esto es, en calidad de cómplice o encubridora, lo que la defensa no desarrolló de manera alguna, sirviendo como fundamento lo analizado previamente. Como defensa esperaremos conocer el contenido de la sentencia para eventualmente evaluar cualquier tipo de acción o recurso respectivamente. Tras la resolución, la familia del joven scout, en medio de la emoción, se refirió al término del juicio y el resultado que esperaron por 2 años. Un poco esperado, pero siempre con la necesidad de más ante los hechos. Vamos a seguir estando esperanzados. La justicia ha funcionado. Ha sido largo, extenso, gráfico, doloroso. Nosotros siempre supimos que ella fue la partícipe, porque recuerden que ella se portó como una doliente más en el funeral de mi hijo.
que ella me dio el pésame. El próximo 11 de junio será la lectura de la condena en contra de los dos responsables. Solicitó el presidio perpetuo para Ulises y para la menor el máximo de las penas que le corresponde por ser menor de edad. Esto es de 5 años de régimen cerrado con programa de reinserción social. Condena con la que la familia de la víctima busca obtener justicia tras 2 años del homicidio y casi un mes de juicio por el cobarde ataque al joven que conmovió a toda una comunidad. El gobierno presentó nuevos montos para el bono IFE universal que está en discusión en el Congreso. Claro, ahora una familia de 4 personas recibiría 500.000 pesos mensuales. Se espera que el proyecto con estas modificaciones se pueda aprobar esta semana. Costó, pero ocurrió. Finalmente el gobierno subió la vara y ahora hay más dinero en discusión. Ha sido largo, con mucha polémica, pero el trámite para llegar a un ingreso familiar de emergencia universal logró avanzar este miércoles, al menos en cuanto al monto. Habrá más dinero. Agradecer al gobierno de Chile, a los ministros y al presidente de la República por la apertura a ampliar este IFE, por subir los montos de cobertura. El gobierno había pedido postergar durante la mañana de este miércoles la discusión en la Comisión de Desarrollo Social del IFE universal, lo que generó molestia, pero finalmente puso las esperadas nuevas indicaciones sobre la mesa. Así, si el proyecto inicial contemplaba que una familia de 3 personas recibiera un monto de 382.000 pesos por mes, ahora se planteaba que obtuviera 400.000, mientras que quienes compongan una familia de 4 personas antes de la indicación se planteaba que recibieran 467.000 pesos, pero ahora ese monto llegaría a 500.000. Sería el después, porque yo no trabajo, yo soy enfermo. La iniciativa fue discutida en la Comisión de Desarrollo Social y, a diferencia de lo ocurrido en días anteriores, ahora sí hubo acuerdo. Los nuevos montos propuestos por la moneda fueron aprobados. Así, una familia de 4 personas durante junio, julio y agosto, de manera acumulada, recibiría 1,5 millones de pesos. Para septiembre sería distinto. En septiembre será equivalente al 50% de los montos por hogar entregado el mes anterior. Es decir, bajaría a la mitad. A último momento surgió una nueva propuesta para el IFE que ya está en vigencia. Desde la UDI hemos presentado una indicación para que el IFE llegue a las familias hasta diciembre de este año. Consideramos que el día de ayer el propio presidente de la República pidió perdón por haber llegado tarde con algunas ayudas. Y no queremos que en septiembre, en octubre, esta situación vuelva a ocurrir. Pero esa indicación fue declarada inadmisible, acusándose además que los partidos de gobierno intentaban de esta forma protestar contra la moneda por el proyecto de matrimonio igualitario. Los diputados oficialistas no permitieron la unanimidad requerida para que el nuevo IFE universal se votara este miércoles en la sala de la Cámara, aunque descartaron estar bloqueando el proyecto. ¿Qué chiste, weón? Cuando lo hacen ustedes no es chiste. No, pero cuando lo hacen chiste, weón. No quería ni IFE, weón. No, esto es un chiste. Porque hay quiebre dentro de lo que significa la relación partidaria de los partidos del oficialismo, tenga que la gente sentir de que se está jugando con sus necesidades. Eso no se hace, eso es lo que no hay que hacer. Así, la discusión por los nuevos montos del IFE universal se retomará este jueves, mientras hay muchos chilenos que están esperando que en sus cuentas aparezca el dinero del bono de mayo, equivalente a 100.000 pesos. Todos esperan también que pueda aumentarse el dinero con el nuevo IFE. Debería ser más porque igual hay mucha gente que paga arriendo y no le alcanza. Aquí estamos con cosas. Se pasa la pelota uno a otro. Al final pasa ganar tiempo. Hasta estas sucursales de la Caja de Compensación Los Héroes comenzaron a llegar desde este miércoles quienes recibirán el bono de manera presencial. También ocurrirá lo mismo con 39.000 personas en Banco Estado. Las personas pueden averiguar en la página ingresodemergencia.cl cuándo van a recibir el abono. El retiro presencial es para aquellas personas que no tienen informado una cuenta en la cual puedan recibir los fondos. Muchos de esos beneficiarios esperan atentos lo que se resuelva en el Congreso, anhelando un acuerdo que les permita obtener de una vez un bono mayor. Mientras tanto, gran revuelo ha provocado el anuncio de un proyecto para retirar el 100% del dinero de las AFP si es que se concreta el cuarto retiro. Según su impulsor, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, lo que busca es evitar que los fondos que aún quedan sean estatizados. Se negó a los primeros 3 retiros del 10% de los fondos de la AFP. Por eso ahora sorprende su polémica propuesta. Lo que nosotros le estamos diciendo a esas pocas personas, partieron 11 millones, después 7, después 6,
A esos cerca de 6 millones de personas que todavía tienen dinero, queremos que saquen el 100% antes de que se los vengan a estatizar. Así de tajante, el diputado UDI Jorge Alessandri propone sacar todos los fondos siempre y cuando prospere el cuarto retiro. En ese caso, presentará una reforma constitucional para que el 100% del dinero quede a disposición de los trabajadores, ante lo que califica como una posible estatización en un posible futuro gobierno de izquierda. Pero que lo alejen de las garras del Estado, que lo quiere tomar todo tu esfuerzo de 30 años y lo quiere repartir. Y no es que venga el cuco. Si el proyecto ya está presentado en el Senado y no está presentado por el Partido Comunista ni por el Frente Amplio, lo firmó también la presidenta del Senado, Yanna Proboste. Y claro, las reacciones surgieron de inmediato ante el polémico proyecto. Yo no sé por qué tanto miedo por parte de los parlamentarios de Chile Vamos. Siempre los mueve el miedo. Siempre se mueven con la campaña del terror, quedaron pegados en la Guerra Fría. Está tan desfondada el sistema previsional chileno respecto de su credibilidad, respecto a lo que están rentando al día de hoy, que no me cierro a que discutamos alternativas distintas para que los chilenos financien sus pensiones. En consecuencia, estoy tal vez disponible a que se pueda retirar el 100%. Según Alessandri, una vez hecho el retiro total, se buscaría incentivar a los trabajadores para llevar su dinero a un ahorro provisional voluntario o cuentas de ahorro bancario. Es muy drástico la medida, creo. Creo que ya con 3 retiros es bastante, quizás algo más, pero como retirar todos los fondos de la AFP es muy dañino, tanto para la AFP como para los que tienen las plata ahí. Yo creo que sí, porque es de uno. Uno se ha sacrificado para poder tener lo que... Y a veces cuando uno jubila, saca ni la mitad. Para expertos, la propuesta carece de análisis respecto a las consecuencias que podría tener para los futuros jubilados. Dicen que la modificación al sistema de pensiones es la clave, pero no el retiro del 100% de los ahorros. Si el sistema de capitalización individual, guste o no nos guste, observémoslo o no observémoslo. La Comisión Bravo, de la que me tocó formar parte, lo consideró que estaba con mucha deslegitimación, que faltaba apoyo ciudadano. Pero eso no nos puede llevar al otro extremo, de eliminarlo sin nada en alternativa. Ha habido mucha desinformación de la ciudadanía o inclusive con intereses creados de determinados partidos políticos, buscando capturar, digamos, votantes, de que el sistema se robó todos los fondos, que no existen, etcétera, y eso quedó demostrado con el primero, el segundo, el tercero, que no era así. Puede perfectamente decir, bueno, todos vamos y no sé, saquemos de manera gratuita todos los bienes que tiene un supermercado. Ya, y la masa va y lo hace. Eso no quiere decir que ese supermercado después vaya a seguir funcionando, que vaya a seguir entregando empleo, etcétera. No, hay muchas consecuencias detrás de eso. Entonces, una propuesta del diputado Alessandri que volvió a encender más la fuerte polémica respecto a los fondos de pensiones y que podría sumar más apoyo parlamentario en los próximos días. Y a medida que avanza la tramitación de un nuevo bono a través del IFE ampliado, crece obviamente el interés de muchas familias por ingresar a este registro social de hogares, que será el único requisito para recibir la ayuda. El problema es que siguen las quejas contra este trámite. Algunos se aglomeran en las oficinas de Chile Atiende para poder realizarlo de manera presencial. Hace media hora dijeron que se acabaron los números. Me sale rechazado, rechazado, rechazado. ¿Y qué es lo que pasa? Que son 300 cupos diarios. Hay que pagar mi arriendo, señorita. Concurridas y colapsadas, encontramos algunas oficinas de Chile Atiende esta mañana. La solicitud de la mayoría, actualizar datos de sus fichas en el registro social de hogares o inscribirse en este sistema. Es que es el único requisito para recibir el ingreso familiar de emergencia, que en esta oportunidad será universal. A junio de este año hay 7.247.135 hogares y 15.180.537 personas inscritas. Vengo a hacer el trámite de la ficha de protección social, ¿ya? Porque postulé y resulta de que todavía no me llega el correo de confirmación. Me mandan el mensaje de que si yo tengo, que mire con mi RUT si tengo algún beneficio y algún bono.
y miro, me meto y no, rebotan. Desorientados, pero esperanzados de recibir el IFE, hicieron largas filas para resolver dudas de forma presencial ante lo complicado y confuso que señalan es el proceso para inscribirse o renovar información de sus fichas sociales. Como si esto fuera poco, estando allí se encontraron con otra dificultad. ¿A las 8 de la mañana? A las 8:30 de la mañana. 8:30. Sí. ¿Y cuántos números dan? Hasta las 11, dependiendo de todas las personas que están en la fila, hasta las 11. ¿Te querás entregar los números? Va dependiendo de la gente que viene. El horario de Chile Atiende, según lo publicado, es de 8:30 a 14 horas. Sin embargo, muchos simplemente no fueron recibidos. Esto porque dependiendo del aforo permitido en cada oficina y considerando el horario limitado, se entrega cierta cantidad de números de atención. Una vez entregados los números, no hay posibilidad. El encargado local es quien decide el horario que atienden a los adultos mayores. Pero en ninguna parte está puesto ese horario. No lo evalúan y no lo atienden por ser viejo. Hace media hora dijeron que se acabaron los números. Ahí lo dio la señorita y nos atienden acá. Llega gente después a cubrir la cola y no hay cupo para esa gente porque acá la oficina está abierta hasta las 14 horas. Un drama para quienes destinan un momento del día a trámites de esta naturaleza. Hoy, el único requisito para acceder al ingreso familiar de emergencia. El que se ha aclarado será pagado de forma automática a través de transferencias electrónicas del Banco Estado y depósito en las cuentas RUT. Justamente, la automaticidad y simplificación de la entrega de la ayuda estatal es uno de los temas a perfeccionar en el proyecto. Lo que resta de tramitación, vamos a ver qué más podemos realizar a fin de disminuir los hogares que pudieran, siendo automáticos, recibir el beneficio y no lo estén haciendo ahora. Materia que aún se encuentra pendiente para muchos ciudadanos del país. Una que no entiendo el sistema del teléfono. Entonces tengo que andar que mi hija, que mi nieto, de repente están, de repente no están y es un atado a la cuestión. ¿Y no pudo averiguarlo por internet? No, porque no le pego nada a esa cuestión del internet yo. Apoyos económicos que urgen en millones de hogares y un sistema de registro social que a juicio de muchos chilenos sigue en deuda y dificultando la situación ya de extrema vulnerabilidad que hace un tiempo los afecta. Un joven de 18 años se entregó a Carabineros, indicando que sería el autor del asesinato de un concejal recientemente electo en Yanquihue. En su declaración asegura que el fallecido lo habría intentado abusar sexualmente. Prácticamente en la puerta de su casa es donde el concejal recientemente electo Richard Barría Triviño fue encontrado asesinado. Está claro que es una persona que fue encontrada fallecida, muy posiblemente por la acción de terceras personas, dada la naturaleza de las lesiones que mantiene en diferentes regiones de su cuerpo. Un caballero tan educado, que no hacía daño a nadie, y lamentablemente que yo no lo creía tampoco porque eso vine a ver. El hallazgo de su cuerpo semidesnudo lo informó uno de sus dos hijos a Carabineros. Pasado el mediodía de este martes, nadie se podía explicar qué pudo haber sucedido al interior de la parcela donde residía en la ruta B400 del sector de Pichilaguna, camino a Lonco Toro. Entendemos también él había sacado el tercer lugar de todos los concejales en votación en la pasada. Sí, estamos todos, justo quedamos todos. Este momento, para mí todavía no lo creo, no sé, porque no sé qué daño podría haber hecho él para que le pasara esto, porque es una persona buena, bien apegada a la gente, bien. Tras los primeros peritajes realizados por el laboratorio de Carabineros, se comenzó a barajar que pudo ser víctima de un violento ataque, descartándose, eso sí, un intento de robo en su vivienda, ya que los investigadores no encontraron elementos forzados o que se haya intentado algún escalamiento en el perímetro del domicilio. Son lesiones cortopunzantes, múltiples en diversas partes de su cuerpo. Se está periciando todo, ya se pericia elementos sanguíneos,
cráneos, se perician elementos de vestimenta, etcétera. El día domingo habría perdido el contacto telefónico con su hijo mayor. Aquello gatilló que fueran en su búsqueda. La comunidad se manifestó en una velatón a un costado de la municipalidad para pedir justicia tras conocerse el hecho. Era uno de los mejores amigos de mi papá y la verdad es que es bastante fuerte todo lo que pasó. Mi mamá igual era su amigo, entonces igual estamos súper como afectados como familia. El cuerpo de Richard Barría, tras ser acompañado por una caravana desde el Servicio Médico Legal de Puerto Montt, fue trasladado hasta la Escuela Inés Gallardo, donde ya una comunidad completamente consternada comenzó a despedirlo. Pero en paralelo a las muestras de cariño y profundo pesar, ¿quién sería el autor del homicidio? Se entregó en un cuartel del OS9 de Carabineros. Se trata de un joven de 18 años, de la misma comuna, quien denuncia un presunto ataque sexual en su contra. Mi representado era la de colaborar al esclarecimiento de los hechos. Él prestó declaración en presencia de los funcionarios policiales y del Ministerio Público, del fiscal a cargo de esta investigación. Es el OS9 y el laboratorio no han descansado desde el día de ayer, ya que cada minuto, cada segundo puede desvanecer una evidencia. Así que el trabajo ha sido constante, permanente, y eso permitió que se concretara la presencia de este sujeto de 18 años. Aquella declaración a la que Chilevisión Noticias tuvo acceso señala que el día sábado el detenido fue trasladado por el concejal hasta su domicilio para beber alcohol. Estuvimos bebiendo alrededor de 1 hora, me mostró su casa y me dijo que si quería dormir me podía quedar en cualquiera de los dormitorios, pero si no quería dormir me podía quedar en el suyo. Lo que me dijo me pareció que era una insinuación sexual. Revela que luego de 1 hora, Barría Triviño entró a su pieza donde habría intentado abusar de él, hecho que llevó a que ambos se enfrentaran a golpes. Llegué hasta la cocina, donde tomé un cuchillo, pensando en defenderme con él y amenazarlo si me volvía a atacar. Quien se declara como autor de las puñaladas asegura que ingresó de nuevo a la habitación, debido a que el concejal se había pegado en la cabeza, lo que derivó en que nuevamente se le abalanzara en su contra. Producto de la desesperación y el miedo, tomé el cuchillo que llevaba, se lo mostré y luego se lo puse en el cuello en un acto de intimidación para que se calmara. Sin embargo, él continuó forcejeando. Hasta el momento, el antecedente que tenemos es que habría actuado solo. Obviamente no descartamos participación de otras personas. Existe una palabra, digamos, escrita en la pared de la casa de la víctima. ¿Y eso lo escribió el asesinó el concejal, eso rayado? No lo puedo aseverar a esta altura. La calificación jurídica que le demos a ese hecho va a ser materia del análisis de las próximas horas. El joven quedó en calidad de detenido y este jueves se realizará su audiencia de control de detención, donde la Fiscalía pedirá una ampliación en el plazo para llevar a cabo su formalización de cargos. La baja concurrencia a las sesiones en el Congreso sigue siendo un problema. 5 diputados fueron multados por aparecer dando entrevistas en medios de comunicación a la hora del trabajo en la Cámara. Y ayer, entre telemáticos y presenciales, en un momento no sumaban más de 40 los diputados presentes en la sesión. Otra vez ocurrió en la Cámara de Diputados, otra vez hubo falta de quórum y otra vez hubo que esperar para iniciar la sesión. Votaron en la sesión las diputadas señora Cid y Joana Pérez y los diputados señor Miguel Mellao, Pérez, don Leopoldo, Ramírez, Chilin, von Millenbrook y el presidente señor Lorenzini y el que debió haber leído este informe, Manuel Monsalve. Ese llamado de atención no fue impedimento para seguir, pero transcurrido más de 40 minutos de sesión, todo se inquietó. Me han reclamado la falta de quórum desde hace algún momento. No vamos a suspender la sala porque nos encontramos en este momento con 47 parlamentarios. Y ojo, que no es una sesión del 2020. Al diputado Iván Flores se le solicitó presidir al hemiciclo, debido a que la actual directiva de la Cámara se encontraba en otras funciones, pero los reclamos comenzaron a aparecer. Yo simplemente digo que aquí usted, como presidente de esta sala, debe aplicar el reglamento. Así de simple. Y el aforo de este hemiciclo son 50 personas y hay 40. Menos de 50 parlamentarios entre presenciales y telemáticos. Las recriminaciones continuaron incluso al día siguiente. Ayer yo lo hice de manera silenciosa en primera instancia porque habían 10 parlamentarios conectados vía telemática y otros pocos que estábamos en sala porque habían algunos que estaban acá en el Congreso pero estaban en una comisión que es la Comisión de Hacienda. El reglamento no permite que los que vienen presencial puedan ir a su oficina y conectarse por Zoom.
porque lo que se quiere es que al minuto de la votación y todo estén todos presentes en la sala. Y ayer se dio esa situación, se dio que habían 40 en la sala en total, entre telemáticos y presenciales. Pero distinto es que mientras aquellos parlamentarios no están presentes en la sala por temas de aforo, lo usen para participar en medios. Desde la Comisión de Ética nos hemos abocado a un aspecto que nos tenía bastante complicado, que era regular la participación en medios y matinales. Andrés Celis, Gonzalo Vinter, Fidel Espinosa y Camila Flores fueron multados con 2% de su dieta mensual, mientras que la diputada Alejandra Sepúlveda, por ser reincidente, fue amonestada y el pago equivalente de 3% de su dieta mensual. A pesar de esto, aquí si creen que nosotros estamos perdiendo tiempo en los matinales, yo creo que al contrario. Yo voy a seguir yendo a los matinales. Y yo quiero decirlo así bien, yo voy a seguir yendo a los matinales. Los parlamentarios deberán solucionar esto, de lo contrario, seguirán las multas. Nuevamente, una violenta discusión entre conductores en la calle terminó con el chofer de una empresa de encomiendas golpeando con su vehículo a un ciclista y destrozando por completo la bicicleta luego de arrastrarla. Un hecho que se produjo por criticar una maniobra mientras retrocedía. Venía a comprar pan y primero veo que el tipo va retrocediendo y paro. Y al intentar rodearlo, él siguió andando hacia atrás y ahí fue cuando me pegó un topón. Y al momento de venir para acá, él me dice unas palabras y ahí yo dejo la bicicleta. 6:15 de la tarde de este martes y esta discusión por un problema vial terminó de la peor manera. Y ahí fue cuando me voy devolviendo para subirme a la bicicleta y a irme. De ahí siento que él aceleró y al percatarme venía hacia mí primero. Y ahí yo me corro y me pegan. Quería atropellar de una. En ese momento sí, igual es que en ese momento sí, fue con esa intención. El haberle reclamado al conductor por una aparente mala maniobra derivó en una discusión verbal que fue subiendo de tono. Cuando todo se había calmado, el joven decidió ir a buscar su bicicleta e irse del lugar. Pero en un acto irracional el hombre lo golpea con el furgón para luego arrastrar su bicicleta por varios metros, como queda graficado en estas imágenes. La bicicleta debajo del motor sacando chispas y el tipo no reaccionó ni siquiera para sacar la bicicleta debajo del auto. Violenta reacción. Violenta, terrible. Lo más peligroso es que a solo metros de ellos, 2 niñas paseaban también en bicicleta. Incluso en el video aparecen 2 niñas andando en bicicleta aquí mismo al lado. Que si no era mi hijo, hubiesen sido las niñas. Desde la empresa DHL, a donde pertenece el furgón, a través de un comunicado dijeron lamentar el incidente y expresaron su solidaridad a la víctima y su familia. Además, pusieron todos los antecedentes a disposición de la autoridad e iniciaron una investigación interna. No tuvo piedad el tipo en parar ni en ver si a mi hijo le había pasado algo. O sea, el tipo iba con toda la intención de querer atropellar a mi hijo. Un nuevo conflicto vial que pudo terminar incluso con consecuencias mucho más graves. Niveles de intolerancia que se han hecho frecuentes. Condenamos con mucha fuerza todo tipo de agresiones en el tránsito, especialmente cuando se trata de un acto que va en contra de los usuarios más vulnerables en nuestras calles, como por ejemplo lo son los usuarios de ciclo, ciclistas o peatones. En este caso, tanto Lucas como su padre dejaron la constancia en Carabineros, mientras la empresa aludida continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido en un conflicto que a todas luces pudo haberse evitado. Les vamos a contar ahora el caso de un grupo de personas que pagaron 20 millones de pesos de pie para comprar su casa. Sin embargo, la constructora se habría quedado con el dinero sin entregarles las viviendas. Y hay un segundo grupo a quienes sí se las entregaron, pero en pésimas condiciones, y además la recepción municipal que tenían resultó ser fraudulenta. Estilo mediterráneo, los detalles en piedra, los baños en suite, el patio privado que convenció a sus compradores de invertir aquí, en Peñaflor, el costoso sueño de la casa propia. Un condominio privado con entrega inmediata. Así se ofrecían estas casas de más de 100 millones de pesos, 3.650 UFs que todo indica habrían sido una estafa. Me imagino que a ustedes les duele pagar el dividendo mes a mes de este lugar, ¿no? Por supuesto, es algo que nos duele y mucho. Es una rabia interna que tengo. En más, mira, lo estoy disfrutando. Tengo rabia con esta gente. Mira cómo los tienen, miran. Estos tarados.
estúpidos del condominio. Mira. No sellaron arriba. Supuestamente un maestro que me dijo no lo sellaron, no hicieron el sellado como debe de ser. En junio de 2017, la esposa de Sergio compró la casa 11 de 3 dormitorios y 3 baños con entrega inmediata. Se supone que estaba todo en regla y que la recepción final estaba lista. Sin embargo, tuvo que esperar casi 9 meses para evitar su casa. La recepción salió recién en octubre del 2017. Y en octubre del 2017, cuando dieron la recepción por la MUNI, también fue fraudulenta. Entonces, si tú las ves, están chuecas. Bueno, son los perfectos que dicen, si tú la miras, están chuecas. Lo acabado. Vivir aquí para él y otros vecinos ha sido un verdadero calvario. Primero, porque no tenía agua potable, la sacaban de estos tambores que estaban junto a los baños que usaban los trabajadores para hacer los diversos arreglos que cada uno de ellas requería. Tienen que tener empalmes de agua, empalmes de luz, certificado de gas, y no tenían nada de eso. Entonces todo estaba oculto. La luz había que darla de ahí. Es más, al ver que nada funcionaba, contrató a un perito judicial para que inspeccionara la vivienda. El informe fue desolador. No había nada en regla. Sin embargo, Sergio es del grupo de los que tiene casa. Se podría pensar que es de los afortunados, entre comillas, porque hay otro grupo que se quedó literalmente afuera. Hice 4 transferencias de 5 millones de pesos a cada una. En total, entregó 20 millones de pesos a la constructora Estudio Arcspa. El crédito lo habrían gestionado ellos, se supone estaba todo listo, pero pasaron varios meses y no había entrega hasta que le llegó un informe de tasación del banco con una lapidaria observación. Que esas casas no se podían vender y ahí sale el informe en rojo que DOM está prohibido vender estas casas porque tiene problemas judiciales. Bueno, cuando veo eso no lo podía creer. A buscar más información por internet y habían otras víctimas. Inmediatamente se contacta con Aldo Núñez, el representante legal de la empresa con quien había gestionado todo. Le pide de vuelta el dinero. Me llamó, me dijo, no te puedo devolver la plata, no se puede hacer la devolución, y de ahí hasta el día de hoy no sé nada de él. A Cristian nunca más le contestó el teléfono. La compra fue en 2019 y aún no recupera su plata ni accede a su casa, la número 18, por la que tanto ahorró. Esta es la casa 18 que está absolutamente vacía, donde debiese estar viviendo Cristian. Vacía, igual que varias otras. Cristian interpuso una demanda civil donde piden la resolución del contrato de compraventa y nulidad del mismo para que le devuelvan el dinero. Su abogada también lleva adelante una demanda en el juzgado civil de Peñaflor de otra persona afectada por casi 10 millones de pesos. Hay una serie de otros casos más que, por lo que tengo entendido, es la misma forma de operar. Se demora en entregar los documentos para la obtención de crédito hipotecario, no entrega las casas, y al mismo tiempo se queda con los dineros. Sí, bueno, no cumple con los peldaños ni de altura ni tampoco del pie. Un tapa aire, no sé cómo llamarle, pero para que no se filtre el aire. En estas condiciones lleva viviendo por más de 2 años, ni hablar de posventas ni de respuestas de la constructora. Lo siguiente fue la gota que rebalsó el vaso. Que se nos llovió la habitación de mi hija, la habitación de mi hijo. En una noche, por la parte de la luz, a mi señora empezó a caer una gota dormida en la cara. Justo caía ahí la gota. Mira cómo cae el agua. Acá tuve que colocar un balde para que no se cayera. Y como no era el único que vivía esta pesadilla dentro del condominio, entre varios vecinos contactaron al alcalde, quien personalmente en diciembre de 2018 fue a inspeccionar un lugar cuya recepción final había sido entregada por el director de obras de la municipalidad. No estaba conectado a agua potable, no estaba conectado al sistema de alcantarillado. Es decir, claramente el director de obras de la época, el señor Hernán Espina, había otorgado primero un permiso de manera irregular y segundo una recepción final de manera irregular. No había certificación de aguas andinas de la CGE, del SEC ni del Serviu, todos requisitos para la recepción final. Se levantó un sumario administrativo contra el director de obras y lo suspendieron de sus labores. Finalmente fue destituido e interpusieron una denuncia para establecer diversos delitos, entre ellos cohecho. Hasta el día de hoy está desaparecido. Y la constructora... Teníamos 2 caminos. O paralizábamos la obra y eso iba a significar que las mismas familias que estaban viviendo ahí finalmente nunca iban a estar conectados como corresponde, ni iban a vivir en las condiciones dignas, que es lo que corresponde a cada familia,
O bien, por otra parte, instábamos a la empresa a solucionar los problemas. Tendría que él dar, digamos, de alguna otra manera, tendría que dar nulidad absoluta de acuerdo a que hubo ilícito y manejo de documentos públicos. La municipalidad tomó la segunda opción y citó a la empresa constructora planteándoles que debían presentar el proyecto actualizado con mejoras, mientras oficiaron a la Contraloría General de la República para que les indiquen cómo actuar y cómo dejar sin efecto o no la recepción final. Vamos a llamar a Aldo Núñez, el representante de esta constructora, para ver si es que nos da una entrevista. No damos entrevista. Pero no tienen ninguna explicación al respecto. Tenemos denuncias de personas que se les debe 20 millones de pesos. No tenemos ninguna explicación que dar. O sea, los problemas que hay ahí se arreglan legalmente nomás. Explicaciones verbales a nadie. Aldo Núñez y su constructora tiene diversas demandas ejecutivas por parte de varios bancos, también querellas y denuncias de particulares, sueldos impagos a sus trabajadores. Por cierto, fuimos a la dirección de sus oficinas, pero no existían. La única que los ha logrado contactar hasta que le devolvieron su dinero es Catherine. Estaba todos los días ahí de la mañana a la tarde, conseguí el nombre de los colegios de sus hijos. Empecé a postear en las redes sociales. Después de 6 meses logré que me devolvieran mi dinero. A cada persona que iba a comprar en el condominio, ella les advertía que se trataba de una estafa. Finalmente, el 10% de pie que había dado por la casa que no le entregaron fue devuelto, pero con condiciones, un contrato de confidencialidad. Con un compromiso de que yo no hablara más del tema. Y ahí me devolvían el dinero. Yo lo firmé y obviamente voy a seguir hablando porque yo no estoy diciendo mentiras. En abril dimos el pie para la casa, aproximadamente en agosto nos cambiamos y cuando ya estaba corriendo todo el crédito hipotecario, el del banco nos saltó la alarma de que no nos iban a dar el crédito porque había ciertas irregularidades en el condominio. Felipe decidió quedarse igual viviendo acá porque solo le ofrecieron devolverle 1 millón de pesos. A pesar de que la constructora le ha advertido que la casa ya está a la venta, él no tiene intenciones de irse hasta que lo resuelva la justicia. Nicole es de la casa 2, ¿ya? Tiene una querella penal. De la casa 13, que es Mario Cunaza, ¿ya? Tiene querella penal. Efectivamente, la Fiscalía Local de Talagante lleva adelante una investigación contra una empresa constructora de la comuna de Peñaflor por delito reiterado de estafa calificada. La investigación se encuentra prácticamente terminada, solo restan algunas diligencias. En 2020 ya había sido formalizado. Ahora, para el 26 de julio, se fijó una audiencia de reformalización donde se pretende agregar nuevos hechos que se le atribuyen a los 2 socios como autores materiales de la estafa, Aldo Núñez y su primo César Acosta, perjudicando a los habitantes por la mala edificación de las viviendas. Perjuicio que se deriva de la obtención de permisos y autorizaciones municipales de manera fraudulenta y que permitió a los 2 socios de esta empresa constructora obtener una ganancia importante. Los propietarios de las viviendas también interpusieron una demanda de indemnización de perjuicios contra la municipalidad por su actuar negligente. Por eso es que yo le he dicho a mi señora, vamos, arrendémosla, no la podemos vender, pero vámonos, cerca mientras esto se soluciona. Ya no queremos nada. No quiere nada porque solo le ha traído problemas el vivir aquí, al igual que a otros vecinos, mientras que Cristian, quien no pudo habitar su casa, perdió 20 millones de pesos cuando tiene que pagar un tratamiento a su madre con cáncer. Actualmente las viviendas bajaron su avalúo considerablemente, dejando sin solución a quienes solo se quieren ir de este. Estamos de vuelta con esta información de último minuto. El segundo Tribunal Electoral de la región metropolitana ha determinado repetir las elecciones de alcalde y concejales en 65 mesas de la comuna de San Ramón. Son 4 locales completos de los 15 que hay en la comuna y además a 2 mesas de los recintos. La noticia es un revés, claro, para Miguel Ángel Aguilera, el controvertido alcalde que fue reelecto por un estrecho margen y quien, como sabemos, enfrenta cargos por cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Candidatos y testigos habían denunciado una serie de irregularidades en estas elecciones, entre otras el supuesto uso abusivo del voto asistido, pagos por sufragios a favor del alcalde y cortes del suministro eléctrico durante el conteo. A raíz de esta resolución, se dispone que deberá celebrarse una nueva elección, por lo tanto, en cerca del 25% de las mesas de esta comuna.
El Ministerio de Vivienda reiteró el llamado a postular al subsidio de arriendo para el adulto mayor. Este es un beneficio destinado a quienes tengan 60 o más años y se encuentren dentro del 70% de la población más vulnerable. Lilia. Hola, ¿cómo estás? Llegar a esta altura de la vida, después de haber jubilado, y uno jubila con muy bajo sueldo, y estoy feliz. Como muchos adultos mayores, Lilia llegó a sus 89 con una baja pensión tras toda una vida de trabajo. Reunir el dinero para el arriendo de su departamento en Providencia era una tarea casi imposible hasta ahora. Y me llaman por teléfono. Y era del Ministerio de Vivienda. Y entonces me entregaron que había salido favorecida en el subsidio de arriendo. Yo feliz, pues, ¿cómo no voy a estar contenta y agradecida? Así que, claro. Lilia es una de las primeras beneficiadas del subsidio de arriendo para los adultos mayores de este 2021. El año pasado, más de 10.000 personas accedieron a esta ayuda económica. Es maravilloso, porque yo no tenía cómo arrendar. Estaba arrendando antes y ya no pude más. El beneficio está destinado para quienes se encuentren dentro del 70% de la población más vulnerable. Además, no deben ser propietarios de una vivienda. También no deben tener capacidad de ahorro, por lo que requieren de ayuda para pagar el arriendo. Entre los otros requisitos, se debe tener 60 años o más, acreditar un ingreso equivalente a 148.085 pesos. No se necesita ahorro mínimo. El problema que tenía yo personal era así. ¿Cuánto tiempo iba a durar esto? Pensé que era un año. Entonces dije yo, ¿qué voy a hacer después? Quienes obtienen el beneficio y lo tienen por 24 meses, es decir, por dos años, y mantienen naturalmente los requisitos, y esto en el caso de los adultos mayores se mantiene evidentemente, renuevan automáticamente por 2 años más. El arriendo tiene un tope máximo de 324.000 pesos y se puede postular hasta el 14 de junio. El trámite se realiza de forma online a través de minbu.cl y quienes no tengan acceso a internet podrán ser asesorados en forma telefónica al 600-901-1111. Hay preocupación, sobre todo entre las embarazadas, por un estudio español que advierte sobre la posible relación entre el consumo de paracetamol y la aparición de diversos trastornos en recién nacidos. Una investigación inicial que expertos llaman a revisar, pero también a reforzar el llamado a consumir este medicamento solo bajo la supervisión de un especialista. Para el dolor de cabeza, cuerpo o cualquier tipo de molestia recurrimos a él. No por nada es el medicamento de mayor uso en Chile, el segundo en el mundo y uno que en pandemia se ha incrementado. Pero hoy un nuevo estudio vuelve a poner la alerta entre el uso de paracetamol durante el embarazo. Este estudio muestra una asociación de riesgo entre mujeres que utilizaron paracetamol durante el embarazo y un riesgo mayor de autismo o de síndrome de déficit atencional en sus hijos. Esas conclusiones fueron las entregadas en el análisis efectuado a más de 70.000 niños de países como Inglaterra, Dinamarca, Italia y España, estableciendo que el uso del fármaco durante el embarazo podría conllevar un mayor riesgo de desarrollar síntomas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad o trastornos del espectro autista, todos ellos en recién nacidos. Este estudio permite demostrar una asociación, no una causalidad entre el uso del paracetamol y estos dos problemas. Así indican que embarazadas podrían llegar a tener un 19% más de probabilidades de desarrollar síntomas de autismo y un 21% más de posibilidades de presentar déficit de atención e hiperactividad en sus hijos. Una condición podría ser las pacientes tomaron paracetamol por alguna infección o porque tenían fiebre o una virosis y por eso tomaron paracetamol. Y la causa no sea el paracetamol, sino que la causa sea la virosis, por ejemplo, entre muchas otras variables. Pero mucha atención, se trata de un estudio preclínico el que debe ser revisado por científicos para una conclusión contundente. Sus autores aseguran que no es necesario suspender el uso del paracetamol en gestación, sino que suministrarlo cuando sea realmente necesario. Las enfermedades que motivaron su uso pueden haber tenido un rol en este problema tanto o mayor que el del uso del paracetamol en sí mismo. Daños en el hígado, insuficiencia hepática y riesgo de intoxicación son otras de las consecuencias analizadas sobre el uso del paracetamol en exceso, por lo que el llamado de expertos es que el consumo constante debe ser supervisado por un especialista.
Después de una pausa les contaremos el caso de un cerco eléctrico mal instalado que estaría poniendo en riesgo la seguridad de vecinos y transeúntes. Gracias, Aldo. Vamos con otras noticias. Vecinos de Ñuñoa están denunciando que un cerco eléctrico mal instalado estaría poniendo en riesgo la salud de quienes transitan por el barrio. Es un dispositivo de seguridad que pertenece a un edificio y que, según aseguran, estaría produciendo descargas eléctricas. Estamos en la comuna de Ñuñoa, lugar donde el mercado inmobiliario ha crecido exponencialmente durante los últimos años. Alarmas, guardias y cierres eléctricos aumentan buscando dar una sensación de seguridad. El problema es cuando esto, lejos de ahuyentar a los delincuentes, termina perjudicando a los vecinos. Este cerco eléctrico nos ha traído miles de problemas, ya que mi vecina, al abrir su portón, le da una descarga eléctrica. Ayer tuvimos un problema serio con una de las habitantes de la casa, le dio la corriente y quedó con su brazo adolorido. Yo principalmente fui afectada porque en 2 ocasiones me dio la corriente al abrir la reja. Entramos con cuidado a la casa, como todo el miedo de abrir la puerta. Que aparte de los niños, los adultos, las mascotas, entonces es un miedo constante. Queremos hacer énfasis que o lo saquen o tomen alguna medida. Estos vecinos acusan que desde que se instaló este cerco eléctrico en el muro medianero que divide esta casa con este edificio, habrían vivido al menos 3 situaciones de descarga eléctrica al momento de intentar abrir el portón. Dicen que han pedido ayuda a la administración para solucionar el problema, pero que no tienen respuesta. Ayer fue la vez que me dio más fuerte, fue ayer, de hecho quedé como toda la noche con el brazo dolorido. Y me dio como hace 3 semanas y yo en ese momento se lo contacté a la administradora y ella no me respondió nunca más. Estuvimos 2 semanas esperando hasta que yo tuve que hablar con la vecina. Ellos reconocieron que estaba mal instalado. La administradora que yo hablé me dice que ella no estaba de acuerdo, pero los propietarios son los que mandan. Me parece una irresponsabilidad muy grande, una falta de respeto también hacia los vecinos. De hecho, hemos tenido muchos problemas con la construcción de estos edificios. Para saber si efectivamente estábamos ante una mala instalación del cerco eléctrico, consultamos a expertos para comprender cuáles serían las razones de las descargas eléctricas que ponen en riesgo la salud de los vecinos. Pueden ser muchas razones para que una instalación quede mal hecha, ¿ya? Finalmente puede haber un cable que esté mal conectado, puede haber un sistema que esté mal dimensionado. No, es súper delicado. Si es que una instalación eléctrica queda mal hecha, pueden haber situaciones que lleven a problemas de salud por una descarga eléctrica. ¿Por qué usted vino a arreglar el cerco? ¿Qué problema tenía? Pero en medio de este reporteo, algo llamó la atención de los denunciantes. 30 minutos después que nuestro equipo se retiró del lugar, llegó un supuesto técnico a inspeccionar el cerco. No, pues usted es el técnico. ¿Qué problema tenía? ¿Porque tenían alto voltaje? Que yo trabajo, es que lo que pasa es que tienen alto voltaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiene que hablar con el fabricante y con la administración. Llegó el eléctrico, ¿ya? Y cortó los cables del cerco. Entonces llegar a esta distancia y no haber tenido una conversación antes. Al comparar la imagen de uno y otro día se aprecia que los cables que unen el cerco fueron cortados. La Superintendencia de Electricidad y Combustible se hizo presente en el lugar ante la preocupación de los vecinos. Pronto le contaremos qué arrojó el análisis de la autoridad fiscalizadora. La verdad ya no toco la reja con la mano. Me intento ponerme el polerón o unos guantes. Tengo una hija pequeña, está súper asustada porque ya no quiere abrir y ella juega, vienen amiguitos a jugar con ella. Imagina, ella, vienen los niños y no pueden tocar. Sinceramente espero que den una solución pronto. Una denuncia que apunta no solo a la empresa que instaló el cerco eléctrico, también a la administración del edificio que no escuchó a sus vecinos. Intentamos comunicarnos con el número que usted está viendo y ocurrió esto. Estimado suscriptor, el número al cual usted está llamando está vacante. Gracias. La administración no quiso entregarnos su versión. La empresa instaladora respondió en otro número telefónico. Aseguran que el cerco no provoca ninguna descarga eléctrica. Eso es falso. Porque los cercos eléctricos es un pulso eléctrico. No es una corriente continua. Los vecinos denunciantes afirman que nunca fueron consultados para instalar el cerco en este muro divisorio, algo que está expresamente en la ley. Porque yo tengo entendido que cuando se hace una intervención entre 2 panderetas, entre 2 casas, tú tienes que pedir autorización de los vecinos colindantes. La ley efectivamente fija que ese muro medianero es de responsabilidad de las 2 propiedades colindantes y por consiguiente
para realizar algo respecto a ese muro medianero debe ser de mutuo acuerdo entre las dos partes, ¿ya? Y ese acuerdo debe quedar fijado ante notario. Durante este año, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles ya ha recibido 14 reclamos asociados a cercos eléctricos. ¿Qué fue lo que encontraron en este caso? Es ahí donde pudimos constatar que esta instalación no contaba con una declaración ante la Superintendencia, razón por la que instruimos la desconexión inmediata. Este tipo de instalaciones debe cumplir con una serie de requisitos técnicos, debe ser diseñada, ejecutada y declarada ante la Superintendencia por instaladores autorizados. El llamado a la comunidad es a seguir denunciando. Con la desconexión del cerco, los vecinos respiran un poco más tranquilos. Esperan comunicarse con la administración del edificio en el futuro para que el problema no termine en el juzgado de policía local. Hasta 15 años de cárcel efectiva podrían recibir quienes roben o contaminen agua. Eso es lo que busca el proyecto de ley que tipifica este tipo de delitos y que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. Desde el aire podemos notar que algo extraño ocurre en uno de los atractivos turísticos más importantes del país. Así se ha dejado ver el lago Villarrica en la región de la Araucanía. Eso asegura la agrupación de ambientalistas de la zona Aguas Limpias. Un grave crecimiento inmobiliario que desregulado. Implica que esas viviendas no tienen ningún control en cómo están evacuando sus aguas servidas. Es una de las causas con las que se busca explicar este evidente boom de algas registradas en la zona. La propia agrupación asegura que a la actividad inmobiliaria denunciada en reiteradas ocasiones se suma la actividad industrial, la que ha generado daños en ecosistemas presentes en la cuenca del río Tolten, esteros y el propio lago. El principal causante de la contaminación es el fósforo. Y este proviene principalmente de las pisciculturas, específicamente del alimento de los peces. Problemas como estos son los que se buscan sancionar bajo el proyecto de ley que tipifica el delito de robo y contaminación del agua en Chile. Lo que conseguiría sería perfectamente una pena de cárcel y eso lo estamos mandatando como poder legislativo al Poder Judicial para que realmente nos pongamos los pantalones en los temas de agua. Y además presidio perpetuo. Yo creo que este en particular, este último, a propósito de la reincidencia y por supuesto también cuando estamos hablando de casos graves. Presta atención porque estas son las conductas que según el proyecto podrían incurrir en los delitos: robo, daño al medio ambiente, usurpación del recurso, como también amenaza a la salud de las personas son contempladas. En el caso de incurrir en estas faltas penales, las multas monetarias pueden llegar a los 520 millones de pesos o, dependiendo de la gravedad del delito, recibir una pena de presidio efectivo. Inhibir a los inescrupulosos, pero entendemos que el problema es de fondo y esperamos que en la nueva Constitución se salvaguarde el derecho humano al agua y se proteja a las comunidades y a la naturaleza de este elemento vital. Aprobado por 148 votos a favor y una abstención, el proyecto de ley ya tiene luz verde en la Cámara de Diputados y ahora vuelve a la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación para su discusión en particular. Una ley que podría marcar un precedente en el uso que le damos a uno de los recursos naturales más básicos y fundamentales. El OS9 de Carabineros reconstruyó con cámaras de seguridad la ruta de los estudiantes universitarios formalizados por la detonación de un artefacto explosivo en una comisaría que causó lesiones a 2 carabineros en noviembre pasado. Son piezas claves para la Fiscalía en un caso que mantiene a 2 hermanos en prisión preventiva. Algunas alusiones que ellos hacen, algún comunicado hace referencia a grupos que indudablemente son anarquistas, de personas que han cometido este tipo de delitos, ya sea en Chile o en el extranjero. Bastaba solo un accidente, un choque, una frenada brusca y más de 10 pasajeros de este minibús podrían haber resultado heridos. Es que nadie sabía que dentro del vehículo de transporte público iba un artefacto explosivo de alto poder de detonación que tenía como destino la 4ª Comisaría de Talca y el cual era transportado por 2 personas, según la Fiscalía. Es pasado el mediodía del jueves 26 de noviembre del año 2020 y según la investigación de OS9, este es el recorrido que realizaron los hermanos gemelos Luis e Ignacio Vaca, acusados de entregar el paquete que sería llevado por un repartidor hasta la comisaría. Comienzan a detectarse algunas cámaras y también entrevistas a las personas que fueron a dejar materialmente esta encomienda.
y de esta forma se comienza a reconstruir el hecho, detectar alguna evidencia dactilar y también evidencia que posteriormente es cotejada y nos permite vincular a estas dos personas con el artefacto. Esperaron la detonación y se fueron en minibús, tal como llegaron. Una rigurosa prueba de huellas se reveló sus identidades y con estos datos los hermanos gemelos fueron detenidos en su casa de San Clemente. En el lugar, peritajes de carabineros permitieron encontrar más pólvora, como la utilizada en el atentado contra la comisaría de Talca. Se ve la bolsa que contenía el artefacto, la de color negro de la que se habló, y las dos asas. Iba dirigida al mayor de la comisaría y se indican en este caso las huellas dactilares, la 2, dedo medio izquierdo de Luisa Vaca. Un modus operandi similar a los últimos atentados realizados en la comisaría de Huechuraba y el artefacto que no alcanzó a explotar en la oficina del exministro Rodrigo Ginspeter, donde también se utilizó una empresa de encomiendas para ir a dejar las bombas. Y aunque no hay conexión directa con los imputados por esos casos, Mónica Caballero y Francisco Solar, Carabineros asegura que existe participación en páginas anarquistas por parte de estos hermanos gemelos. Hay algunas indicaciones que podrían hacer referencia a grupos que indudablemente son anarquistas y que buscan mediante estas acciones de violencia representar su idea. Algunas alusiones que ellos hacen en algún comunicado hacen referencia a hechos de violencia, pero sin duda esto obedece una planificación, obedece una comunicación de personas que han cometido este tipo de delitos, ya sea en Chile o en el extranjero. En los últimos casos de atentados explosivos, la Fiscalía no ha formalizado por la ley antiterrorista, sino por infracción a la ley de armas, lo que tiene a criterio del ente persecutor una clara explicación. En primer lugar, es una ley que está desfasada en el tiempo, que no nos sirve para el tipo de delito que estamos teniendo el día de hoy. Es una ley que no tiene técnicas de investigación que son las adecuadas que deben tener las leyes de este tipo, en este caso ley antiterrorista, y que existen en muchas otras legislaciones. En tercer lugar, tiene tipos penales que incluso establecen sanciones inferiores a las que establece la ley de armas, entre otros muchos factores. Habrá entonces que esperar el juicio de los gemelos Vaca para saber si un tribunal los declara inocentes o culpables de los delitos que se les imputan por infracción a la ley de armas. Vamos a México, 89 muertos. Es la sombría cifra que está dejando la campaña electoral en ese país. Algunos candidatos han sido asesinados en medio de sus actos de campaña. Esta violencia desatada por el narcotráfico está empañando los comicios que se van a realizar este domingo. México vive por estos días una de las campañas electorales más sangrientas que recuerde en su historia. 89 políticos han sido asesinados por bandas criminales durante estas elecciones. A pesar de las cifras, el gobierno insiste en que los mexicanos pueden salir a votar sin problemas en los comicios intermedios de este domingo. No vivimos en una sociedad perfecta, pero hay paz y hay tranquilidad en el país. Sin embargo, las cifras dicen lo contrario. 35 de los asesinados aspiraban a algún cargo. Entre la larga lista de nombres está el de Alma Barragán. Estoy aquí en La Manguita con la Pedro Guzmán. Con este video, la candidata a la alcaldía de Moro León llamaba a sus seguidores a acompañarla en un acto de campaña el pasado 25 de mayo, sin saber que estaba dando su ubicación a quienes minutos después la asesinarían. Muchos años con este... Lo que decía mi mamá, que esto termine. Pido justicia. Preliminarmente, las autoridades aseguran que se trató de una venganza del cartel Jalisco Nueva Generación. 11 días antes, Abel Murrieta, candidato por el mismo partido que Barragán, fue asesinado en la calle y a plena luz del día. Los atentados contra los candidatos es solo la superficie de la violencia que se está ejerciendo. Hay amenazas, hay diversos actos de intimidación, muchos de los cuales se lo callan los candidatos.
Después de la policía, no hay un cargo más arriesgado en México que ser candidato a alcalde. La madrugada de este miércoles, la aspirante Marilu Martínez fue secuestrada junto a su familia, aunque el grupo reapareció con vida unas horas después. Hay otros que han tenido más suerte, como Guillermo Valencia, quien fue atacado en su vehículo, pero se salvó solo porque minutos antes había cambiado de auto. Aquí no hay temor. Aquí hay ganas de cambiar las cosas. Detrás de los disparos, los secuestros y las amenazas, hay grupos criminales y del narcotráfico que están intentando influenciar en el resultado de las elecciones, quitando del camino a los políticos que no les gustan. La violencia es la negación de la democracia misma. La violencia es la apuesta contraria a los más altos ideales de la convivencia democrática. Con 21.000 cargos en juego, los mexicanos acudirán a las urnas otra vez con la sombra de la violencia. Volvemos a nuestro país con una noticia que está afectando directamente el presupuesto familiar y tiene que ver con el precio de las naranjas y las mandarinas, que está mucho más alto que el año pasado. Claro, sin embargo, se espera que puedan regularizarse estos precios en las próximas semanas. ¿Por qué ocurre esta alza? Se lo contamos a continuación. Ricas en vitamina C, las naranjas y las mandarinas son las estrellas en esta temporada. Las buscan en las ferias, en el casero, en los supermercados y, cómo no, en La Vega. Jugos de beterraga con naranja, zanahoria con naranja. La naranja, para jugo, combinarla, hacer varios jugos. Pero la mandarina para comerla, sí. Es que en cualquiera de sus formas sus propiedades son innegables. Lo que tampoco es innegable es que los precios han subido en comparación al año pasado y hay presupuestos que simplemente no alcanzan. No, la encuentro carísima, no compré, por lo mismo. Un poco más caro, como cuando recién comienzan a salir. Y el bolsillo de uno tiene que buscar la economía. No podemos seguir gastando de más. Y las cifras son claras. Si el año pasado las naranjas por estas fechas en su precio máximo bordeaban en los supermercados los 2.000 pesos por kilo y casi llegan a los 2.800, en las ferias libres en tanto hay un incremento de 700 pesos. En cuanto a las mandarinas, en supermercados no hay grandes diferencias, aunque casi rozan los 3.000 pesos, pero las ferias tienen un alza de 800 pesos entre un año y otro. Si bien en ferias libres de la región metropolitana se ha observado un aumento en el precio promedio de las mandarinas de aproximadamente 36% con respecto al mismo mes del año anterior, en el caso de las naranjas se registra un alza del 7%. La producción hoy día de cítrico está en pleno desarrollo, que es el invierno. Ahora entramos recién en junio, no había llovido, está lloviendo y empieza a salir la cantidad que es junio, julio, agosto, septiembre. Esa es la época del cítrico. Por lo tanto, antes de esta época normalmente cuesta más cara. Claro, porque las primeras cosechas siempre cuestan un poco más y con el pasar de los días los precios tienden a bajar. Los precios igual han estado, la clemencia de este año no ha estado económica como años anteriores. Han bajado esta semana, más que todo la naranja sí ha bajado, porque la semana pasada estaban en 2 lucas, 2.000, 2.200. La semana están en 1.400, imagínense. De primera, cuando empiezan a salir, están más caros. Más caras y malas, porque resulta que poco sol no dan jugo y son ácidas. Más baratas que en días anteriores, pero algo más caras que el año pasado. La buena noticia es que los precios deberían disminuir conforme avanza la temporada y así poder disfrutar de ellas sin pagar tanto. A sus 80 años de edad, Mario Kreuzberger decidió abrir su intimidad como nunca antes en un libro llamado Con ganas de vivir. En él cuenta, entre otros temas, cómo ha enfrentado la lucha por los kilos durante toda su vida y además cómo fueron esos años cuando fue demandado por un hombre que decía ser su hijo. Tomé un psiquiatra para hacer una terapia porque esta es una nueva vida. Esta es la vida de pelo blanco que yo no conocía. Don Francisco, ¿y es primera vez que va a un psiquiatra o ya había ido antes? No sé cómo. Primera vez. Nunca he tenido una terapia y todavía no la entiendo muy bien. Desde Miami, don Francisco se sincera en cómo está enfrentando la llegada de sus 80 años en medio de una pandemia y ya sin Sábado Gigante al aire. El animador lanzó un nuevo libro titulado Con ganas de vivir. Entonces ayer justamente tuve una sesión virtual con el psiquiatra y entonces él me decía de que yo era una persona muy hacia afuera, pero que ahora yo tenía que ser hacia adentro, que tenía yo que buscarme.
y parece que me ha sido difícil. Parece que no he sido capaz de encontrarme como al terapista le gustara. Pero nunca es tarde para aprender italiano, nunca. En este cuarto libro que escribe Mario Kreuzberger, recorre parte de su historia, pero sobre todo cómo se está enfrentando a la vida, esta vez desde una vereda más íntima. Por eso, uno de los capítulos lo dedica a hablar de su lucha contra el sobrepeso. Esa ha sido una lucha constante, creo que ahora es cuando mejor me ha ido, porque durante la pandemia, lo digo con orgullo de aquí, bajé 22 libras, pero en realidad son 10 kilos no, pero en libras suena más bonito. ¿Qué podría resumir de lo que aprendió en su lucha con el peso? Me imagino que es un tema que le interesa además a muchas personas. Por eso lo escribí, porque mira, aprendí que no hay que llegar con hambre a ninguna parte. Eso es lo peor para las personas que tienen exceso de peso. Por ejemplo, si yo voy a una fiesta, voy a un lugar donde sé que va a haber mucha comida, yo trato de comer algo media hora antes, para que cuando yo llegue ahí no esté tan desesperado. Yo saqué todos los carbohidratos de mi vida, salvo un día a la semana. No como ningún carbohidrato. Cuando te digo carbohidratos, te hablo de pasta, te hablo de pan, te hablo de arroz, de porotos, de lentejas, carbohidratos. Don Francisco II, ¿cómo le fue en el examen? Un libro donde don Francisco también habla de la polémica que más lo ha dañado en su carrera. En el capítulo titulado Opinión Pública, relata lo que vivió al enfrentarse a la demanda de paternidad. Cuando se lanzan estas noticias, siempre algo queda. Puede ser alguna vez por acoso, otra vez por paternidad, otra vez por cualquier cosa. Y tú te defiendes y sales airoso, porque en el caso de la paternidad me hice 3 exámenes, finalmente la jueza actuó y me dio toda la razón y le cobró las costas a quien me había demandado. Pero en la gente siempre queda algo. Una opinión pública que en Internet se expresa a través de redes sociales. Uno de los ataques más comunes apuntan a la Teletón y las dudas de cómo se usa el dinero de las donaciones. En estas últimas semanas, el canal La Red decidió condicionar su participación en el evento si no se hacen público los estados financieros de la organización. Yo creo que nosotros tenemos un equipo muy profesional que podrá explicar todo. Y yo pienso que todo tiene que tener explicación, pero por supuesto tengo que insistir y exigir que la administración sea lo más transparente posible. Don Francisco, que a sus 80 años se niega a jubilar. A este nuevo libro se suman proyectos con CNN en español, un comunicador que ha hecho historia en el continente, chileno, que sigue siendo un referente televisivo. Terminan las noticias. En Chilevisión los dejamos con Yo Soy, donde se va a elegir al mejor de la semana en un jurado integrado, entre otros. Este es tu último día, ¿no? Mi último día de jurado. Qué difícil elegir el mejor cuando todos son los mejores, ya los que están en esta etapa del programa. Así que no se lo pierdan, viene justo ahora y en CNN Chile, Futuro 360 junto a Humberto Sichel. Que estén bien, buenas noches y hasta mañana. Muy buenas noches.